¿Alguna vez te has encontrado en una situación que te influya, que te afecte, pero que no puedas controlar? Quédate, que esto lo vamos a hablar ahorita. ¿Qué es la que hay, corillo? Bienvenido a otro episodio más de World with Jesus. Estamos muy felices de tenerlos aquí con nosotros. Y para este episodio me acompañan Luis Acevedo. Leamsi Rivera. Caleb Rivera y nosotros somos Wired Up with Jesus. Así que antes de comenzar de lleno, Luis, ¿qué te parece si empezamos con una oración? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te pedimos que tú nos dirijas el poder transmitir este mensaje y que tú abras los corazones de todas las personas que nos van a ver para que el mensaje que tú tienes para ellos pueda llegar. En tu nombre, amén. Amén. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación que te influya, pero sin tener control de lo que pueda pasar? ¿Qué pregunta? Yo digo qué pregunta porque hay que darle mucho casco. Tal vez los ejemplos que uno piense por primera vez así, cuando uno escuche la pregunta, tal vez no aparezca nada, pero cuando uno lo internaliza y empieza a esculcar la vida de uno, pues ya van apareciendo. Y por ejemplo, mi mamá es paciente de cáncer, ¿verdad? Y todos sabemos lo horrible que es esa enfermedad, pero no lo sabemos en realidad hasta que no llega a un ser querido o a nosotros, ¿verdad? Y yo utilizo a mi mamá como ejemplo, pero, ¿verdad? Nosotros tres teníamos una tía en común y pues ella también sufrió esta enfermedad. Y pues no fue fácil. Y pues ya no está con nosotros, pero tenemos esa esperanza de que cuando Cristo venga nos vamos a reunir con ella otra vez. Pero pues, mi mamá todavía está ahí en el tratamiento y es algo bien difícil porque la enfermedad la tiene ella, pero eso es algo que afecta a todo el mundo a su alrededor. Y no es fácil amanecer un día y que ella esté débil, que no pueda abrir la tapa de una botella de agua y uno tenga que abrir la botellita o que esté toda dolorida y uno sufre eso con ella, obviamente. Y más yo, que soy el hijo mayor. ¿Verdad? Los hijos mayores, tal vez Lea me entienda más un poquito que Caleb, pero los hijos mayores como que así sea en silencio, tratamos de echarnos gran parte de la carga encima para tratar de aliviarle a los demás. Y esa enfermedad es algo que cambia todo, porque cambia nuestra alimentación, porque cambia la de ella, pero cambia la de todos nosotros, porque nosotros no queremos estar comiendo cosas que ella no puede comer. So, tenemos que ajustarnos, hay que estar más pendientes. Mi teléfono, yo no puedo estar 5 minutos sin yo mirar la pantalla de mi teléfono, porque pues como ya lo he dicho varias veces, yo soy maestro, mi teléfono siempre está en silencio, pero yo siempre lo estoy chequeando, porque yo no sé si hay un mensaje de mami, una llamada, y yo puedo ignorar a quien sea. Si yo veo una notificación de mi madre, yo voy a ignorar a quien sea por contestar eso. Así que es algo que no me pasó a mí directamente, ni me está pasando, pero me está pasando a la misma vez porque es a mi madre y es algo que cambia todo nuestro diario vivir. Así que... Sí, que, o sea, como mencionaste, cambió tu atención al teléfono, tu alimentación, tu día a día, cambió por completo. Y, ¿verdad? Yo en el ejemplo que yo había pensado que iba a traer, ahora ni me atrevo a decirlo, pero es que es una bobería que a todo el mundo le pasa en la escuela.
Y es cuando el maestro te dice, tenemos un trabajo al grupo para el mes que viene o algo así. Entonces como que se dividen el trabajo en partes iguales para trabajarlo, desarrollarlo, que si esto, que si lo otro. Pero al fin y al cabo, aunque la nota o la manera de evaluar sea individual por el trabajo que hizo cada persona individualmente, hay un factor del trabajo que es en grupo, que lo que hizo Leansi, que no lo hice yo, quizás a mí no me gustó, no me convence, o al maestro no le va a gustar, y eso pues puede afectar cómo se evalúe la nota general del trabajo, cómo mis compañeros perciban el trabajo, que quizás no fue un buen trabajo. Y pues no sé, yo pienso eso fue lo primero que se me vino a la mente. Como que uno está en la escuela o en la universidad o en el mismo trabajo y te tienes que bregar en grupo y pues se dividen las labores, pero la labor que no te toca a ti, pues uno tiene cierta incertidumbre de que quedará bien, no tengo el control de ella, saldrá como yo espero. No sé, eso fue lo que me vino a la mente. Eso no es una bobería. Antes de que Lea diga lo de ella, porque a mí me pasó en la universidad. Porque uno piensa en la escuela, pero en la universidad me pasó algo así, era un trabajo en grupo de la clase de botánica. ¿Me acuerdo? De la clase de botánica. Me encantaba la clase. Yo estaba en el grupito, ¿verdad? Uno divide la clase en los grupitos de arriba. Porque me encantaba el laboratorio, dar presentaciones y todo. Y me tocó un trabajo en grupo. Yo hice mi trabajo y estoy confiando en mis compañeros. Y al final me entero que habían hecho plagio. Y yo no hice plagio, obviamente. Yo me saqué las pestañas haciendo el trabajo. Entonces me enteré que habían hecho plagio y yo dije, me chavé. Porque el trabajo dice el nombre de todos. Me voy a colgar la profesora. Y uno quebrantar la confianza de un profesor de esa forma, eso no vuelve otra vez. Y cuando fui a donde la profesora me dijo, tranquilo, que yo lo sé. Y yo sé que tú no lo hiciste porque el trabajo lo demuestra. Tu nota está salvada. Y yo, wow, qué alivio. Porque en la universidad, si nos están viendo estudiantes de high, a ustedes no les importa mucho la palabra plagio. Hasta el momento. A un universitario, la palabra plagio le puede costar la vida universitaria completa. Así que, por favor, nunca hagan eso. Nunca lo hagan. Es mejor sudar las notas y salir bien que hacer trampa. Así que tengan cuidado. O a veces es mejor salir regular a querer salir claro brutal que sí. y copiarte. Claro No, que sí. Literalmente Vale mucho más. el plagio es literalmente un delito que quizás en la high se pichea, a los maestros no dan mucha importancia, pero en la universidad, si te quedan haciendo plagio, ¿En serio? o sea, te pueden votar y te pueden hasta radicar cargo. Sí. Pues yo sí tuve una experiencia así. Mi novio es militar. Y recientemente acaba de llegar de un deployment que estaba en otro continente. Y pues fue una situación que pues yo no la podía controlar, pero pues tenía que aceptarla. Estuvimos... ¿Ya dije el tiempo? El tiempo no sé si lo has dije. dicho. 9 meses. Desde octubre hasta 2 semanitas atrás que llegó al fin. 7 horas de diferencia. Poquísima señal. No podíamos comunicarnos bien. Pues yo acá preocupada por la seguridad de él, porque pues, obviamente, su alimentación tampoco era bien y yo acá tienes que comer, le enviaba care package. Es una situación que es difícil. Es difícil, es fuerte porque hay muchos retos en los que se enfrentan. Y pues sí, tuve una experiencia así de una situación que influye en mi estado de ánimo, emocional, físico de él también, pero que no podíamos controlar. Y ya pasó. Ay, ya pasó. Así que cuando veas el podcast, qué bueno que ya estás con nosotros. Te extrañamos. No, yo fui testigo de primera mano de ver a Leansi en casa sufriendo con el calendario ahí marcando, siento que es otra. Y la hora. Podíamos estar reunidos los jóvenes en grupitos. Me tengo que ir porque
lo voy a llamar. Llegó el date. Llegó la hora. Cuando yo me levantaba, él se estaba acostando. Y en viceversa. Que literalmente el tiempo que podíamos pasar era un tiempo separado para eso. Que si no, pues imagínate. Sí, no está fácil. No. Pero, ¿verdad? A todos nos han pasado cosas difíciles y hay que ir para adelante. Que ir para adelante. Y no es fácil, pero hay que ir para adelante. Seguro, Luis. Y yo pensando, ¿verdad? En esa dinámica que estábamos teniendo, en esa pregunta, en esa conversación que formamos, hay un personaje que tuvo una situación que estaba, se podría decir, fuera de su control en ese momento y que él no podía hacer nada al respecto. Y me explico. Había un rey, pero ese rey ya no iba a ser el rey. Ungieron a un rey nuevo y esta persona, que es David, que es quien iba a ser el rey nuevo, estuvo cierto tiempo de su vida ungido, sabiendo que iba a ser rey, pero sin tener control de lo que Saúl, que era el rey pasado, le pudiera hacer, que pudiera atentar contra su vida, porque el hecho de que él fuese el rey atentaba directamente contra su reinado. Pero antes de entrar de lleno, ¿verdad? En como tal en David, quisiera hacer un poquito de background story y, ¿verdad? Explicar cómo llegamos a David. Y es que esto se remonta hasta los tiempos de Moisés. O sea, el pueblo de Israel, una vez salió de Egipto, vivió mucho tiempo en el desierto, pero tenían a Moisés que los lideraban. Luego que ellos vivieron en el desierto, Moisés pasó el descanso, Josué tomó el cargo del pueblo de Israel, llegaron a la tierra prometida. Durante todo ese lapso de años, durante todo ese tiempo, el pueblo de Israel siempre tenía una figura, siempre tenían estos jueces, quienes eran quienes los estaban liderando, que eran el representante, por decirlo así, de Dios en la tierra, que era quien Dios se le comunicaba constantemente para, ¿verdad?, decirle cómo proceder con el pueblo, a quien ellos acudían para preguntarle algo al Señor. Y tuvieron así gran cantidad de tiempo, pasaron muchos de estos jueces, muchos de estos líderes, pero llegó un punto que el pueblo de Israel empezaba a ver a todos los demás pueblos que lo rodeaban, a sus enemigos, y ellos tenían un rey. Y es que pues un rey en aquel entonces era una figura de autoridad, una figura de poder que le daba, por decirlo así, cierto estatus al pueblo, le daba cierta seguridad al pueblo de que estaban protegidos por esta figura de rey. Y ellos, aunque tenían el rey de reyes y señor de señores, ellos querían un rey aquí en la tierra y empezaron a pedirle a Dios que les diera un rey. ¿Por dónde Samuel? Samuel, necesitamos un rey, todos los pueblos alrededor de nosotros. Todo el mundo tiene un rey, tiene alguien que los lidera, que está al frente de ellos. Nosotros queremos uno de esos también. Pues Dios les concedió, ¿verdad?, ese deseo que ellos tenían y escogió a Saúl, que, ¿verdad?, que decía que tenía todas las cualidades para ser un rey. Y en un principio Saúl tuvo un reinado acorde con lo que Dios mandaba y tuvo un reinado bueno. Pero llegó un punto que él se fue desviando. Y llegó esta batalla contra los amalequitas, que se le dieron unas órdenes claras a Saúl, que una vez derrotaran a ese pueblo, porque Dios les iba a dar la victoria, todas sus pertenencias, todo lo que era de ese pueblo, tenían que deshacerse de ellos. Pero Saúl no lo quiso así. Saúl se quedó con todas las posesiones, con todas las riquezas, con todo lo que pudo. Y ese fue el punto de quiebre, por decirlo de alguna manera, del rey Saúl y el ungimiento que Dios había, ¿verdad?, hecho con el rey Saúl. Y luego de esto, entonces es que entra David. Entonces es que entra a la historia que nos vamos a estar enfocando en este episodio, que es en 1 de Samuel 16, 1 al 13. Y allí es que Dios le dice a Samuel, ve para este lugar. Ve para este lugar, que allí va a estar el ungido, el escogido mío, para que sea el próximo rey del pueblo. Y Samuel llegó, estaba allí con el papá de David, le dijo, mira, necesito que llame a todos tus hijos. Necesito que tú llames a todos tus hijos que vengan, que yo los quiero ver. Así mismo él hizo, llamó a todos los hijos, menos a uno. Vinieron, Samuel los vio. Ellos eran guerreros, habían participado en las guerras, o tenían que tener esas cualidades que quizás Saúl tuvo en algún momento,
tenían que ser tipos fuertes, grandes. Pues ellos, probablemente algunos de ellos lo eran. Y quizás Samuel en su mente y en su pensamiento humano decía, obligado es este. O sea, no hay break. Físicamente, así, con la vista, este tipo tiene el porte de rey. Iba y Dios le decía, no, ese no es. Pasaba para el otro. Quizás ese tenía un temple súper brutal, hablaba súper bien, tenía una buena relación, se relacionaba bien con las personas. Y Samuel decía, obligado este, no hay break. Y Dios le decía, ese tampoco es. Y así fue pasando uno por uno, hasta que vio a todos los que estaban allí. Y ninguno de esos era el escogido. Entonces, Dios le dice, ¿verdad? A Samuel que faltaba uno y él le pregunta al papá de David. Y el papá de David le dice como en tono, ¿verdad? Yo por lo menos lo percibí así, en tono de menosprecio. Sí, yo tengo el menor, pero pues él está pastoreando las ovejas, él está por allá por el monte. A él yo no lo llamé porque no valía ni la pena llamarlo. Pero Samuel le pide que lo llame. Samuel le pide que llame a David, que él lo quiere conocer. Y una vez vio a David, contra todo pronóstico, contra todo pensamiento, lógica humana, Dios le dice, Samuel, este es el que yo escogí. Este es el que yo voy a ungir. Y yo quisiera preguntarle a ustedes, ¿verdad? ¿Qué ustedes piensan, verdad? Así cuando ustedes quizás les dijeron la historia o cuando la leyeron por primera vez, ¿qué ustedes pensaron de la historia? ¿Qué les vino a la mente? A mí me vinieron dos palabras y es admiración y esperanza. Porque eso nos demuestra a primera instancia que Dios no se fija en lo externo, en el físico. Dios se fija en el interior de nosotros. Y Él sabía que aunque el mismo papá lo empezó a despreciar simplemente por lo que él sabía, no sé, como humano, lo que él veía, él sabía que él era indicado porque Dios conoce lo que las demás personas no conocen, porque Dios sabe todo de nosotros. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, en nuestra cabeza. Y sentí admiración y esperanza porque, wow, mi Dios está brutal. Sí. Cuando leemos ese pasaje, dice que el papá de David le enseñó 7 hermanos. O sea, y cada uno era grande, fuerte, hermoso, ¿sabes? Eran 7 hombres que si nosotros lo hubiéramos visto hoy en día, hubiéramos dicho, wow, qué hombre. Tiene porte de rey. Tiene porte de rey. Mira, ella se ríe, pero mi última predicación fue de este tema. Yo hablé de esto, de la comparación de David y Saúl. Pero si Samuel vio esos 7 hermanos de David y él pensó que esos eran reyes, cuando él vio a Samuel, él no pensó eso. Y la Biblia describe a David como un hombre rubio, un muchacho rubio, de ojos hermosos y de buen parecer. Tenía que ser precioso. Imagínate cómo eran sus hermanos. También preciosos, Fuerte, grandes, alto. fuertes. Todos unos reyes. Pero Dios estaba buscando el corazón de cada uno de ellos. Y por más bello y hermoso, grande y fuerte que ellos podían ser, que nosotros podemos ser, Él estaba buscando el corazón de una persona especial. Y es bien interesante porque quizás, ¿verdad? O sea, quizás no, yo estoy 100% seguro que eso es uno de los puntos que yo quería traer, y es que muchas veces nosotros, como seres humanos, estamos más enfocados en el exterior de la persona que en el interior de la persona. Muchas veces, antes de conocer a la persona, de saber cómo es, de saber cómo es su corazón, nos pueden llegar prejuicios o podemos asimilar un pensamiento erróneo de esa persona simplemente por cómo se ve en el exterior. Así mismo como Samuel pensaba que uno de los hermanos que eran unos tipazos podía ser el rey, pues eso era lo que podemos pensar nosotros, sea de una manera buena, de una manera mala, con cualquier persona sin conocer su corazón. Pero eso que dijo Luis, y está ahí en la misma historia, en uno de los versículos, está ahí, 1 Samuel el 16 en el 7 nos dice, el Señor no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor
mira el corazón. Y gracias a Dios por eso. Porque si nosotros no nos mantenemos siempre mirando lo que está por fuera, ni nosotros mismos nos merecemos muchas cosas. Pero gracias a Dios que Dios mira nuestros corazones. Ahora, yo quería decir, David era un jovencito. David no es que era un hombre ya hecho y derecho, con familia, poder. No, David era un jovencito, Un pastor. un pastorcito. Él cuidaba ovejas. Humilde. So, ahí vemos ya que Dios busca corazones humildes. Dios no busca corazones que le gusten vanagloriarse ellos mismos. Sino que ahí nosotros vemos ya una lección. Nosotros debemos de tener un corazón humilde. Y la verdad es que por fuera podríamos vernos no humildes, ¿verdad? Pero tener un corazón humilde, ¿verdad? Porque a mí, por ejemplo, muchas personas me conocen. No es que me conocen, sino que me miran y lo que ven, yo sé que Lea se va a reír. A mí me miran y dicen, diantre, y esa cara de pejo que tiene este nene. Es verdad, yo soy serio, pero los que me conocen de verdad saben que no es que yo soy todo el tiempo así. Igual yo. Y yo puedo ser un payaso y también puedo ser incordio por lo payaso que soy. Pero de momento vuelvo a ser serio, porque es que todos tenemos nuestra forma de ser también. Uh-huh. Y no todo lo que se ve en un instante es lo que es la persona. Uh-huh. Depende el ambiente. Y cuántas veces, ¿verdad? Uno se pone a pensar, ¿cuántas visitas no han llegado a la iglesia? Y uno las mira y uno dice, ¿y qué hace este aquí? ¿Y qué hace esta aquí? Miren esa facha. ¿Por qué? Tú no puedes entrar aquí con esa ropa. Y se nos olvida que el Señor no mira lo que está por encima. Eso somos nosotros. El Señor busca lo que está en nuestros corazones. Y que ella o él esté vestido de esa forma no va a impedir que ellos escuchen el mensaje que Dios tiene para ellos en ese momento. Y muchas veces pecamos de esa forma. Como pecó Saúl. Saúl no, disculpen, Samuel. Samuel vio al primero y dijo, wow. Después vio a Abinadab, wow. Y después vio a Sama, wow. ¿Cuántas? Ya van 3, ¿qué pasa? Después vio a 4 más. Y entonces dijo, wow. Cuando vio a Samuel, la Biblia no dice que él dijo, wow. La Biblia dijo, pues déjame hacerle caso a Dios. Cojo el cuerno, lo unjo, él va a ser el rey. Y se quedó ahí, ¿verdad? Pero no se sorprendió. Dios escoge según el corazón, no según la apariencia. Yo creo que Luis lo resumió ahí perfectamente. Y yo quisiera adentrarme un poquito, ¿verdad? Como mencionamos anteriormente, David era pastor de ovejas. Y yo quisiera, ¿verdad?, hablar un poquito sobre lo que significó que él fuera pastor de ovejas. Su padre, ¿verdad?, quizás lo mandaba a pastorear las ovejas para que estuviera por el monte metido, escondido. Lejos. Para que estuviese lejos. Y él estaba apartado. Quizás a sus hermanos, él era una vergüenza para sus hermanos, pero como estaba metido en el monte cuidando ovejas, estaba apartado, pues chilling, porque nadie lo veía. Pero ese trabajo, esa labor que él estaba haciendo, fue moldeándolo, fue preparándolo para lo que él iba a hacerle en el futuro, para lo que iba a ser su labor, su trabajo venidero. Porque, o sea, las ovejas son tontas. Las ovejas son bien brutas. Hay que tener mucha paciencia. Las ovejas son bien tontas. Y la labor de cuidar las ovejas no es fácil. Porque yo a veces me pongo a ver videos de perros, que son perros pastores.
que tienen que estar corriendo para alinearlas, que si esto, que si lo otro. Y hay veces que hay un camino que está lleno de piedras, que es un risco para allá abajo, y de momento tú ves la oveja que quiere ir para allá, y el perro tiene que venir del otro lado a ladrarle para que ella vuelva y coja el camino. Y después vuelve el ratito y le da con la No mala. tienen sentido común. Quiere ir para el risco, quiere tirarse por ahí para abajo a ver qué pasa. Y esos son los perros, que los perros son más rápidos. Imagínate, David, tener que estar corriendo atrás de todas esas ovejas, velándolas, que no se fueran por un risco, que no se metieran a donde no se tenían que meter. Y no solo vigilándolas, sino cuidándolas también. Porque también, ¿verdad? Habían depredadores y hay registro bíblico. David se tuvo que enfrentar a un león. Y Dios le dio la fuerza para que pudiera entonces acabar con ese león que acechaba a su rebaño. Y todo este trabajo, todo lo que él vivió, todo lo que él aprendió, mientras él era un pastor de ovejas, le iba formando su carácter. Lo iba edificando. Lo iba dando la paciencia que iba a necesitar en algún momento cuando todo el pueblo de Israel fuera para donde él con un problema. Le iba a dar las habilidades físicas ese ímpetu de cuando tuvo que pelear con el león que iba a necesitar cuando más adelante se enfrentara con Goliat, que era quizás el enemigo más formidable, más temible de aquel entonces. Cada paso que él daba, Dios lo usaba para edificar su vida. Cada paso que daba, Dios lo usaba para enseñarle algo nuevo. Dios, cuando David estaba metido en el monte, cuidando las ovejas, Dios estaba con él, transformándolo, edificándolo, haciéndolo crecer espiritualmente, porque David, ¿verdad? Es un salmista que le encantaba, tocaba el arpa, le encantaba cantar. Y allí en esos montes, yo me lo imagino, cuando las ovejas por fin estaban tranquilas, yo me lo imagino, sacaba el arpa, se ponía a tocar el arpa, componía una canción para adorar al Señor. Y David, en ese lugar secreto, por decirlo de alguna manera, en ese monte apartado, fue formando su corazón acorde a la voluntad de Dios para un futuro rey de Israel. Sí, y ahí vemos que nada en vano cuando Dios está orando y pues si lo ponemos, a mí me encanta como que poner las historias que leemos en la Biblia como si fuera yo y yo digo, o se los digo a ustedes, como que si nosotros entregamos nuestra vida al Señor y le pedimos a Dios que nos dirija, que confiemos en su camino, pero no entendemos por el proceso en el cual estamos pasando en este momento, simplemente confiemos en Dios, porque a lo mejor lo que estamos viviendo, aunque no lo entendemos, aunque no nos gusta, nos está preparando para lo que Dios nos está preparando para un futuro. Así como, pues, ya que les contó lo de Samuel, todas las experiencias lo ayudaron a moldear su carácter, su inteligencia emocional, etcétera, para todo lo que Dios le tenía preparado a él en un futuro. Así es, y tú, Caleb, ahorita mencionó un personaje que mientras él estaba hablando ahora, explicando el trabajo de pastoreo de David, pues me llegó a la mente otra vez, y es Moisés. Moisés estuvo viviendo 40 años en Egipto como un príncipe egipcio, y Dios lo sacó de Egipto al desierto, y él estuvo 40 años más en el desierto desaprendiendo todas esas costumbres que él había aprendido en Egipto. Dios tuvo que moldearlo en el desierto, y da la casualidad que ¿cuál era el trabajo de Moisés en el desierto? Pastor de ovejas. ¿Ves? Y él lo fue moldeando para que él aprendiera humildad, porque en Egipto era un príncipe, acá era un pastorcito, y después fue de los líderes más grandes. Incluso podemos decir que lo podemos considerar el líder más grande en la historia de Israel, pero tuvo que pasar por ese moldeamiento que Dios hizo en él. Y muchas veces nosotros tenemos que desaprender malas costumbres porque las tenemos, pero nuestro corazón siempre ha sido un corazón que a Dios le agrada, ¿verdad? Porque nosotros podemos cometer errores, pero con todo y eso tener un corazón que a Dios le agrade. Lo único que tenemos que pasar por situaciones,
por procesos que nos ayudan a poder moldear nuestro carácter a un carácter más cercano al carácter de Jesús. Y David, desde pequeño, desde jovencito, ya estaba siendo moldeado, ¿verdad? Y me voy a adelantar un poquito de la historia. David fue un rey excelente. No fue una persona perfecta, para nada. Pues conocemos la historia. Él no fue una persona perfecta. Pero, con todo y eso, David, dice la Biblia, que fue un hombre conforme al corazón de Dios. O sea que ahí vemos que Dios no se enfoca en lo que está afuera. Dios se enfoca en el corazón del hombre, de nosotros. Y David tenía un corazón tan y tan y tan brutal que llegó a vivir y llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sabes? Mejor característica o mejor descripción, mejor legado David no pudo haber dejado en esta tierra que lo recordaran como un hombre conforme al corazón de Dios. Luis, me gustó mucho la analogía que hiciste entre Moisés y David. O sea, son mis dos personajes bíblicos favoritos. Y algo bien interesante, o sea, concuerdo contigo también. Para mí son los dos líderes más grandes, históricamente hablando, que hay registro, que hay evidencia. O sea, uno Moisés y dos David, o sea, uno David y dos Moisés, pero ese es el top 1 y el top 2. Para mí no hay break. Y a lo que iba es que muy interesante que ambos tuvieron que pasar por un proceso de irse, exacto, de irse, de estar apartado. ¿Y a qué voy con esto? Es que Dios no necesita que las demás personas, Dios no necesita que tu familia, Dios no necesita que tus amistades, Dios no necesita que tu pareja, Dios necesita que las demás personas te vean para escogerte. Dios te escoge por lo que Él ve quizás cuando tú estás solo, cuando tú estás en privado, cuando tú estás en tu cuarto encerrado, cuando tú estás teniendo tu lucha interna, cuando estás teniendo todas esas cosas que quizás tú pasas sin estar públicamente abierto a los demás. Ahí es cuando Dios te escoge. Y obviamente no es que únicamente te escoge ese motivo, porque también podemos ver el ejemplo de Saulo, que Saulo era súper conocido y Dios lo escogió y transformó su vida, pero siendo un personaje y una figura súper conocida en su tiempo. Pero en el caso de David y de Moisés, vemos como Dios a veces te escoge aunque tú no estés en el ojo público. Dios te escoge aunque tú sientas que tú estás marginado, que tú no tienes valor en la sociedad, que tú no puedes aportar absolutamente nada porque estás solo, estás encerrado en un abismo del que se te hace difícil salir. Ahí Dios te escoge y Dios tiene ese plan contigo para transformar tu vida, transformar tu carácter y lograr grandes cosas como hizo con Moisés y con David. Y otra cosa que también dijiste, Luis, que fue un rey excelente, que tuvo sus fallas, pero que fue un buen rey. Y, ¿verdad? Ahora mismo estamos en el contexto de que fue ungido. Pero otro punto que quería tocar y otra cosa que me vino a la mente es que de su ungimiento a su reinado pasó tiempo. No fue un día para otro. No fue que Samuel vino y lo ungió hoy y mañana le llevó la corona y lo llevaron al palacio y ya tú eres rey. El plan de Dios con David conllevó tiempo. Desde que estuvo pastoreando en el monte las ovejas, quizás desde antes de su niñez que le inculcaron ese sentido de adoración, de alabanza a Dios. Luego cuando estuvo en el monte pastoreando ovejas. Luego cuando fue ungido. Y de ser ungido a ser rey pasaron muchas otras cosas que ¿verdad? No es específicamente lo que vamos a hablar hoy, pero pasaron muchas otras cosas, muchas otras cosas, muchos otros sucesos que fueron edificándolo cada vez más. Y es que el plan de Dios que tenía con David no era un plan de un día para otro. Y así mismo hay que tener en cuenta y hay que estar consciente que el plan que Dios tiene en nuestras vidas para los que el Señor nos escoge no se va a manifestar de un día para otro. Es un proceso por el cual Dios nos va llevando de la mano día a día para poder llevarnos a nuestro propósito que Él tiene en nuestras vidas. Así es. Y aquí está escrito tu fidelidad en lo oculto prepara tu autoridad en lo público. Y eso es como clave. Yo pienso que algo tan importante que lo que nosotros hacemos en secreto
con Dios es mucho más importante de lo que hacemos en alguna actividad de la iglesia de jóvenes, en algún campamento, en la iglesia. Tu relación con Dios no se construye viniendo a la iglesia viernes y sábado o pasé todo el verano en los campamentos de verano. No. Tu relación a Dios se construye día a día y teniendo tu tiempo de calidad con Dios, así como se construye una relación de noviazgo, una relación de amistad. No es un ratito y ya, ni cuando hay mucha gente. No, tu relación con Dios se construye en lo secreto, en lo oculto y teniendo un momento bonito con Dios de intimidad y de conexión. Y ahí es cuando tú realmente construyes una buena relación. Y cada vez que hagamos algo en público, no debemos hacerlo porque estamos en público para que nos vean, sino porque lo queremos hacer de corazón, ¿verdad? Si hay público, amén. Vamos a hacer una acción que esperando en Dios y con su dirección va a tocar vida. Pero no es que lo estoy haciendo para que mucha gente me vea y mucha gente me conozcan y mucha gente diga, wow, qué brutal habla Luis, sino que al contrario, lo estoy haciendo en público para que todos conozcan a Dios, para que todos conozcan su carácter y que puedan ver cómo Él me utiliza a mí. Sí. Que nosotros somos instrumentos. Uh-huh. Al final de cuentas también yo siento que eso uno lo puede percibir o notar cuando, por ejemplo, alguien está diciendo algo al frente, uno dice, ¿realmente él sabe lo que está diciendo? O cuando alguien está cantando, ella sabe lo que está diciendo en la letra de la canción que está cantando. Porque cuando uno toma un micrófono, cuando uno toma la batuta, uno es líder en algunas cosas, uno tiene que tener una relación con Dios para que todas las personas que te están escuchando, que te están viendo, realmente sepan y sientan la presencia de Dios en el momento que está pasando. Sí, no, y cuando nosotros hablamos en público, en una predicación, en una iglesia o donde sea, no pensemos que porque nosotros no tenemos un vocablo bien lindo, bien amplio, que Dios no lo puede utilizar para llegarle a muchas personas. Yo no tengo el vocablo más grande del mundo. Y cuando me paré por primera vez a predicar, qué miedo me dio. Pero yo sentí que Dios habló a través de mí. Y eso es lo que tenemos que nosotros recordar siempre y pensar. Nosotros, olvídense de cómo hablamos. Dios no... Moisés era tartamudo. Y seguimos utilizando a Moisés. Moisés era tartamudo y le hablaba a millones de personas, ¿verdad? Nosotros tal vez somos tartamudos o no tenemos el mejor vocablo, la mejor cantidad de palabras bonitas, pero Dios ve nuestro corazón y Él nos utiliza en todo momento. Y así de igual forma utilizó a David. Y desde jovencito, David fue un jovencito increíble. ¿Sabes? La historia completa de David es de las historias más increíbles y con más enseñanza en toda la Biblia. A mí me encanta David. Y yo me pongo a pensar yo creo que en casi todas las predicaciones que yo he hecho, en algún momento dado tengo que mencionar a David. Porque es que uno continúa aprendiendo y la historia de David es tan fácil para acoplarla a este tiempo y acoplarla a nosotros. Porque David pasó por tantas cosas que es como si fuera un modelo de nosotros en ese tiempo. Sí, que es presentado de tan humano Sí. que o sea, toda su vida está tan plasmada a través de las escrituras que tú te puedes identificar con tantas cosas de las que vivió David y tú ver cómo, ¿verdad? Él pudo haber caído, pudo haber pecado, pero ver cómo él volvía y se arrepentía, el Señor lo levantaba y lo volvía a poner en el lugar que él pertenecía. Que, mano, o sea, yo siempre digo que la humanidad bíblica que nos presenta David es quizás el personaje con quien más nos podemos relacionar. Perdón.
No, dilo. En Salmo 118, 22 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y tú ahorita mencionaste lo del vocábulo. Ujú. ¿Así es que se dice? Vocablo. Ah, eso. Yo pienso que... Perfecto yo pienso que es ejemplo. esa. No, y a esto vengo que aunque basando en lo que dice Salmo 118, 22, y es que aunque quizás nos hayan subestimado o nos hayan rechazado, Dios puede usarte para propósitos grandes y propósitos valiosos que simplemente tenemos que ser dispuestos, aunque nosotros yo, por ejemplo, no me atrevo a predicar. Yo digo que eso Dios no Y lo me vas a hacer. Eso, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Como que... Vocablo. no, o sea, que alguien tiene el de esto para cantar. El don. don. Ese don yo no lo tengo. Pero a mí tú dime que necesitas que yo cante 20 canciones un día y ahí estoy. Que nosotros reconozcamos el don que Dios nos dio y que estemos dispuestos, a pesar de que quizás alguna persona me rechazó o yo siento que no soy capaz de hacerlo, sino estar dispuesto para cumplir la voluntad que Dios tiene para nosotros en nuestra vida. Y muchas veces, siguiendo lo que estabas diciendo, muchas veces Dios puede tener un propósito para nosotros y nosotros pensar que eso que estamos haciendo es algo chiquitito. Y no entendemos que en el plan de Dios es algo inmenso, porque ni nosotros mismos nos damos cuenta del cambio, de la influencia que puede generar ese acto pequeñito. Uh-huh. Por eso, algo que a mí también siempre me gusta decirlo en las sociedades de jóvenes es un acto tan simple de una sonrisa a alguien, de un buenos días, de un abrazo. Eso es algo súper simple. Por eso puede hacer... Que no cuesta nada. Eso puede hacer un cambio tan grande. Eso puede generar algo tan increíble en el día de una persona. Como yo siempre digo, eso le ha salvado la vida a muchas personas. Un abrazo en el momento perfecto le ha salvado la vida a millones de personas. Uh-huh. Y es algo pequeño. De igual forma, Dios nos utiliza a nosotros muchas veces en cositas pequeñas que para nosotros son pequeñas, pero en el plan que Él tiene para todos nosotros no es algo pequeño, porque cada cosita que nosotros hacemos para glorificar el nombre de Dios, para llevar el mensaje y para poder dejarlo conocer a los demás, no son cositas pequeñas, son cositas sumamente grandes. Es importante. Y Dios es quien nos hace suficiente, literalmente. Y aquí lo podemos leer en 2 Corintios 3, 5 al 6. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Amén. Amén, amén. Y, ¿verdad? Yo para ir cerrando, yo les quisiera compartir, ¿verdad? A todo el mundo un quote que yo vi en internet hace algunos 2 meses. Y decía que el enemigo te conoce por tu nombre, pero elige llamarte por tus errores. Sin embargo, Dios conoce tus errores y con todo y eso te llama por tu nombre. ¿Y a qué voy con esto? Es que nosotros mismos nos podemos ver, ¿verdad? Con los ojos humanos que vio Samuel a David, nosotros nos podemos percibir de esa misma manera. Y podemos pensar que no somos suficientes. No, es que yo hice esto, es que yo hice lo otro y yo no puedo ahora como que dar un cambio en mi vida. Pero a Dios no le importa. Amén. Dios te escoge, como escogió a David, como escogió a Moisés, como escogió a Pablo que mencionamos, como escogió a todos esos personajes. Dios te escoge, Dios tiene un propósito contigo, Dios tiene un plan en tu vida y Dios quiere cumplir ese plan contigo. Yo no te puedo decir cuál es ese plan, Luis no te puede decir cuál es ese plan, Leansi tampoco te puede decir cuál es ese plan. Ese plan solamente lo sabe Dios. Y Él es el único, ¿verdad? Que tienes que pedírselo, que tienes que pedirle que te lo revele para que entonces tú puedas estar en la disposición de ser un instrumento como lo fue David, de ser un instrumento de Dios, que Él te utilice en tu vida, que Él transforme tu carácter si lo tiene que hacer, para que Él pueda cumplir el plan que tiene en tu vida y tú puedas ser de bendición y edificación para otros. Así que vamos a orar para entonces pasar a lo próximo y oramos.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, tú nos amas y tú tienes misericordia con nosotros, Señor. Señor, también te damos las gracias porque tú tienes un plan perfecto con cada uno de nosotros y tú nos escoges, Padre. Señor, te pedimos que nosotros siempre podamos estar receptivos a tu voz, que nosotros siempre podamos identificar cuando tú nos llamas y que nosotros podamos tener la disposición de ser instrumentos tuyos para la obra que tú tienes planeada en nuestras vidas, Señor. Señor, que nosotros podamos tener un corazón que cada vez más se acerque a un corazón de acuerdo a tu voluntad y que podamos ser siervos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y ahora estamos en un segmento que, ¿verdad?, muchas veces no se da porque no hay actividades, pero ahora mismo hay una actividad que está pronta a suceder, Lea, y ese es el Congreso Juvenil de la Asociación Adventista del Oeste. Y ¿Qué fecha? Ya mismito es en octubre 29 y 30 de agosto. Que yo dije, wow, Octubre 29 y 30. estoy tan concentrado en decir el anuncio. Es que estoy, ¿verdad? Me disculpan, estoy pensando que en años anteriores se ha hecho en octubre. ¡Qué risa! Me fui ahí, me disculpan eso, pero este año es en agosto 29 y 30. Qué bonita esa fecha. Agosto 29 y 30. Yo Así cumplo que el 29 de agosto. pues, ya sabemos que cuando estemos el viernes allí, pasen por donde Lea y la felicitan. ¿Está bien? El viernes por la noche la programación va a estar increíble. Sábado desde por la mañanita a las 9 de la mañana. El culto divino, todo. Y por la tarde vamos a salir a hacer obra misionera. Vamos a impactar diferentes áreas del pueblo de Mayagüez. Así que invita a un joven y todos los jóvenes que nos ven, vamos a estar allí, vamos a compartir todos juntos, vamos a adorar el nombre de Dios y vamos a demostrarle al mundo que los jóvenes del oeste sí trabajan para Cristo. Mano, y los congresos son un palo. En Sí. los congresos uno va, la pasa súper bien, conoce gente nueva, las amistades que ya tú tienes, pues compartes por esos 2 días. De verdad que yo tengo tantas experiencias bonitas de congreso que todos los que nos están escuchando, en verdad, dense la vuelta, aunque no puedan ir los 2 días, por lo menos ver el viernes o el sábado, para tratar de darte la vuelta porque va a ser una experiencia inolvidable que yo sé que te va a gustar. Si quieren más... Ay, perdón. Esto es del congreso pasado, yo creo, Sí. ¿verdad? Es del año pasado. Que tengo la camisa del congreso pasado y todo. No fue planeado, pero... Sí, que si quieren más información pueden ir a Instagram o a Facebook y buscan la página de Liderazgo JA y ahí pueden encontrar más información del Congreso. Creo que también próximamente van a subir el link para registrarse. Sí. Pero ahí puedes conseguir más información. Y si llegaron a este punto del podcast de nosotros, les agradecemos. Le invitamos a que le den share, que le den like, que prendan la notificación de la campanita y que nos sigan en todas nuestras redes sociales que tenemos en Facebook, Instagram, Spotify, TikTok. ¿Se me queda alguno? Yo creo que no. Yo creo que están toditas. Nos Sí, pueden encontrar sí. en toditas como Wired Up with Jesus. Así que, nada, espero que nos den like. Y si tienen alguna petición de oración, escríbanos un mensajito o aquí mismo en los comentarios del video nos escriben. Si quieren que sea anónimo, nos escriben un mensaje privado y nosotros estaremos orando por ustedes. Así que ahora, para cerrar el podcast, vamos a tener una pequeñita oración. Así que oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado la biblioteca más increíble del planeta en la Biblia, que en cada página de ella podemos encontrar enseñanzas tuyas y modelos a seguir para poder llegar al reino de los cielos. Ayúdanos siempre a poder trabajar para ti y ayúdanos a poder llevar el mensaje en todos los lugares que estemos. En tu nombre, amén. Amén. Amén, amén. Así que muchas gracias, ¿verdad?, por sintonizarnos en nuestro episodio 14. Nos vemos en el 15 y se despide de ti. Wired Up with Jesus.